Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar el MCM y el MCD, o dicho de otra manera, DCM, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras esto es igual a MCD. De cualquiera de las dos es lo mismo. ¿Qué significan estas siglas? Bueno, el MCM significa múltiplo común menor, ¿sí? O sea, el múltiplo, que ya vimos lo que es, común en dos números, pero el menor, el más chico. Y estas siglas significan el divisor común mayor entre esos dos números, ¿sí? Bien, vamos a probar cómo sería calcular el MCM y el DCM de estos dos números que escribí acá, entre el 4 y el 10. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el MCM, o sea, el múltiplo común menor de estos dos números, primero tendría que empezar a decir cuáles son los múltiplos, ¿no? ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Bueno, los múltiplos de 4 son 1, 4, perdón, 1 no, 0. 0, 4, 8, 12, 16, y así sigo, ¿no? Lo mismo que el 10, los múltiplos del 10 son el 0, 10, 20, 40, no, 30, faltó, 30, 40, y así sigue también. Entonces yo tendría que buscar todos los múltiplos del 4, que sabemos que son infinitos, y los múltiplos del 10, y buscar cuál es el que tienen el primero que aparece en los dos, ¿no? Sin contar el 0, porque sabemos que el 0 todos los números lo van a tener. Pero sin contar el 0, ¿cuál es el siguiente que está en común? ¿Sí? Por ejemplo, hasta acá no encontré ninguno, o sea que tendría que seguir. Bueno, sigo después del 16, a ver, sigue el 20, después sigue el 24, y así sigue, ¿no? Bueno, ahí encontré, el primero vendría a ser el 20 entonces, ¿no? Porque ven que está entre los dos, y es el primer múltiplo común que hay, el 20. Bueno, pero para no tener que hacer todo este procedimiento que es largo, y supongamos que tengo números grandes, que es más difícil todavía buscar sus múltiplos, ¿sí? Entonces, para no hacer todo este procedimiento, vamos a hacer una forma más sencilla. Esta manera más sencilla va a ser factorizar estos números, que nosotros ya lo vimos en un trabajito anterior cómo se factorizan. Voy a tener que factorizar el 4 y voy a tener que factorizar el 10. El 4, si lo factorizo, recuerden que es dividirlo por números primos, los números que solo se pueden dividir por uno y por sí mismo. Entonces el 4, si lo empiezo a factorizar, tendría que hacerlo dividido 2, 4 dividido 2 me da 2, y después de vuelta, ¿no? El 2 lo puedo dividir por 2 otra vez, que me da el resultado 1. Cuando llego al 1, la cuentita se termina. Ahora voy a factorizar el 10. El 10 dividido 2, que me da 5, y 5 dividido 5, que me da 1, y ahí se termina la cuentita. Por lo tanto, lo voy a escribir acá, el 4 factorizado me quedó como 2 a la 2. Recuerden que cuando se repite lo escribo como exponente. Entonces me queda 2 a la 2. Y el 10 factorizado me quedó como 2 por 5. ¿Sí? Entonces, el 4 factorizado, 2 a la 2, 10 factorizado me quedó 2 por 5. Lo que voy a hacer para el MCM, para encontrar el MCM, el múltiplo común menor entre estos dos números, va a ser escribir todos los números primos que se usaron, ¿sí? En este caso se usó el 2, en los 2, y el 5, ¿no? Entonces se usó el 2 y se usó el 5. Y si se repite, voy a elegir el que tenga exponente más grande, ¿sí? Entonces, acá el 2 está elevado a la 2, y acá el 2 no tiene exponente, por lo tanto tiene un 1. Entonces el más grande es el 2 a la 2. Entonces ese es el que voy a usar, ¿sí? Entonces, uso, si se repite, el de exponente más grande. Por eso usé el 2 a la 2. Y después uso todos los que aparezcan, los números primos que hayamos usado. Por eso usé también el 5. Resuelvo esta cuentita, 2 a la 2 es 4, 4 por 5, 20. Y ahí llegué entonces que el múltiplo común entre 4 y 10 es 20. Ven que de esta manera llegamos más sencillo que buscando todos los múltiplos del 4, todos los múltiplos del 10 y buscar cuál es el común entre ellos. De esta manera es más sencillo. Repito entonces lo que hay que hacer. Factorizo los dos números. Factorizo el 4, factorizo el 10. Lo escribo en forma factorizada.
El 4 en forma factorizada, 2 a la 2. El 10 en forma factorizada, 2 por 5. De estos, escribo todos los números primos que se usaron. En este caso se usó el 2 y se usó el 5. Y de los que se repiten, en este caso se repite el 2, uso el exponente más grande. En este caso el exponente más grande es el 2, entonces uso el 2 a la 2. Resuelvo ese producto que me quedó al final, que me da de resultado justamente el MCM entre estos dos números. Bueno, entonces acá les escribí un resumen de lo que vimos. El MCM, lo que hago es factorizo los números, de los cuales yo tengo que hacer el MCM, y escribo el producto de todos los números primos utilizados. ¿Sí? Escribo el producto de todos los números primos utilizados en esas factorizaciones. Ahora, si se repiten esos números primos, lo escribo una sola vez y elijo el de mayor exponente. ¿Sí? Eso es lo que voy a tener que hacer en el MCM, que es lo que vimos recién en el ejemplo del 4 y el 10. Vamos a ver ahora qué hacemos con el DCM. El DCM son el divisor común mayor, o sea, de todos los divisores que tengan esos dos números, el que tengan en común más grande. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, el del 10 y el 4 también, ¿no? Ya que habíamos hecho el MCM entre 10 y 4, vamos a hacerlo ahora el DCM de 10 y 4. Voy a otra vez factorizar estos números. Siempre el primer paso es factorizar. Al 10 habíamos dicho que lo hacemos dividido 2, nos da 5, dividido 5, 1. Ahí factoricé el 10. El 10 factorizado es entonces 2 por 5. Factorizo el 4. 4 factorizado dividido 2 nos da 2, dividido 2, 1. El 4 factorizado entonces es 2 a la 2, habíamos dicho, ¿no? 2 porque se repite 2 veces, por eso el 2 de exponente. Para hacer el DCM, ¿sí? Para hacer el MCM, poníamos todos los números primos utilizados, en este caso el 2 y el 5, y si se repetía usábamos el de mayor exponente, por eso usábamos el 2 a la 2 por 5, ¿sí? Eso era para el MCM. Ahora, para el DCM, solamente voy a elegir aquellos números primos que se repiten en los dos, ¿sí? Solo voy a elegir los que se repiten. O sea, los que no se repiten no los escribo. El 5 en este caso no lo escribo. Solo escribo el 2, porque el 2 se repite, ¿sí? Y de estos que se repiten, voy a elegir el de menor exponente, ¿sí? ¿Vieron que en el MCM elegíamos el de mayor exponente? Bueno, en el DCM voy a elegir el de menor exponente. En este caso sería el 2 a la 1. Por lo tanto, el DCM, ¿no? Porque ya está, no hay más que se repitan. El DCM entre 10 y 4 es 2. El divisor común entre 10 y 4, el divisor común entre 10 y 4 es el 2. Fíjense que el 10 lo puedo dividir por 2 y el 4 también, ¿no? Entonces es el divisor común entre el 10 y el 4, ¿sí? Entonces, ahora voy a escribir acá la explicación del DCM para que la copien en la carpeta. Esto tiene que estar, por supuesto, en la carpeta, el MCM, lo que es, el ejemplo que hicimos entre 10 y 4. Y el DCM también tiene que estar el ejemplo de 10 y 4. Y ahora voy a escribir la explicación en palabras del DCM. Acá entonces, ahora está la explicación del DCM, cómo hay que hacerlo, ¿sí? Para que lo copien en la carpeta. Factorizo los números, ¿sí? Escribo el producto de los números primos utilizados que se repitan, ¿está bien? Solo los que se repiten entre los dos, los que tienen en común. Y elijo, entre esos que se repiten, el de menor exponente. Eso es lo que hay que hacer en el DCM. Distinto a lo que hacíamos en el MCM, que escribíamos todos los números que aparecían, primos, y si se repetían elegíamos el de mayor exponente, ¿sí? ¿Ven la diferencia entre DCM y MCM? El DCM se utiliza mayormente cuando tenemos... el DCM se suele utilizar cuando tenemos situaciones en las que, por ejemplo, hay que repartir algo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 100 remeras y 50 pantalones y tengo que agruparlos en cajitas, ¿no? Donde me entren la mayor cantidad de cada uno, pero la cantidad igual de cada uno siempre, ¿no? Bueno, ese sería un ejemplo del DCM, ¿no? Cuando yo tengo que repartir. Y un ejemplo del MCM, ¿sí? Sería
a una situación en la que tengo que ver, por ejemplo, yo voy al gimnasio cada 2 días y mi amiga va cada 3 días. Entonces, ¿qué día vamos a coincidir en ir al gimnasio juntas, ¿no? Esa es una situación que se resuelve con MCM, siempre cuando quiero saber el encuentro entre dos números y entonces tengo que buscar el múltiplo común entre ellos, ¿no? Cuando se encuentran esos dos números otra vez. Ese es un ejemplo de MCM, ¿sí? Entonces se va a usar el MCM para esas situaciones y el DCM cuando tengamos más que repartir. En este trabajo solamente tienen que resolver MCM y DCM de números, no de situaciones. O sea, por ejemplo, entre 10 y 4, ¿no? Tienen que resolver de esa manera. Pero en el próximo trabajo que van a tener, van a tener problemitas. Y esos problemitas los tienen que resolver usando el MCM o el DCM, depende de la situación, ¿sí? Entonces ahí es cuando tienen que fijarse cuál tienen que usar. El MCM siempre cuando tengamos una situación de encuentro, cuando tengamos que saber cuánto falta para volver a encontrarse. El DCM cuando tengamos que repartir algo, ¿sí? Entonces ahí ya se van a dar cuenta que en esos problemitas, cuál es el que tienen que usar. Bueno, les mando un saludo a todos y cualquier consulta me mandan un mensajito.